hasta el podio. Y en esta perspectiva, la invitación a William y a Rubiela, mis amigos y colegas, un saludo especial, muchas gracias por estar acá. Pues van encaminadas a pensar un poco el papel de las universidades hoy en la formación de educadores físicos y cuál es su compromiso con el contexto social. Entonces, queridos compañeros y amigos, gracias por estar acá. La primera pregunta que yo les Vamos diría, al video, ministra. Vamos a rodar el video. Yo creo que pasémoslo después. para el final. Bueno, listo. Gracias. Yo creo que lo primero que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy, atendiendo a esta posibilidad que tenemos de ser anfitriones de esta cumbre y que de alguna manera son muchas las experiencias que tenemos aquí, es cómo ustedes consideran hoy el compromiso social de las universidades en la formación de educadores físicos y ello su impacto en el contexto. Entonces, te escuchamos, Rubiela. Un saludo. Un saludo, Astrid, qué orgullo, qué alegría verte en ese lugar al que necesitamos que esté representado por gente de tu calidad, por personas de tu calidad. Mira, yo empiezo con 3 citas cortas de colegas nuestros, de gente local, porque reivindico pues que nos pensemos desde lo contextualizado, desde nosotros mismos. Dice Germán Rey Beltrán, la universidad es una institución de la memoria, de la reproducción de la tradición, de las normas y las reglas, pero también de su transgresión, la innovación, la experimentación y el distanciamiento. Es el lugar donde se encuentran pasados y futuros, asuntos de la conversación, horizontes de incertidumbre y de la pregunta. Dice Gabriel Jaime Arango, la noción de responsabilidad social es una noción de coautoría. Pide mucha investigación científica porque solo la ciencia nos va a permitir develar, sacar a la luz los impactos que generalmente son invisibles. La universidad juega hoy un papel ético y político central que nunca tuvo antes. La universidad tiene que saber ver y oír a la gente lo que la gente le está diciendo. Y dice Patricio Rivas Herrera, no basta con aprender, no basta con repetir, se necesita pensar y pensar es reflexionar muchas veces, incluso sobre lo mismo, hacerlo desde perspectivas diferentes y entenderlo desde visiones del mundo distintas a la propia, ser capaz de escuchar. Se perdió el concepto de universidad y de universo. Estamos formando especialistas cosificados en sus saberes que desconocen el contexto. Yo creo que por ahí introduzco el debate y estoy convencida que tiene que tejerse un puente muy claro, muy expedito, que lea muy bien el contexto social y que se reproduzca en la estructura académica. Hay un distanciamiento profundo entre lo que proponemos desde un conocimiento muy concebido desde lo moderno, ¿cierto? Desde lo moderno, y no logramos hacer ese tránsito que nos permita comprender el contexto en el que estamos ubicados. En esa coautoría de la que habla Gabriel Jaime, yo diría, y en esa corresponsabilidad, yo diría que está construir la idea, el ideario que haga pensar que los profesionales de este campo son actores sociales con compromiso y con una profunda responsabilidad en la transformación del entorno. La universidad no puede ser un espejo de lo social, menos de estas sociedades que vivimos. La universidad tiene que ser una transformadora de este contexto y cada disciplina tiene un compromiso. Gracias, Rubiela. Sí, creo que 3 llamados un poco importantes a pensarnos en nosotros mismos y desde nosotros mismos, que es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo en ese cambio para que va muy ligado a lo que hablábamos el día de ayer. Lo segundo, escuchar las necesidades desde los territorios y no desde el escritorio. Nosotros creo que hemos venido aprendiendo que es muy importante entender cómo las personas en los distintos lugares donde están tienen unas necesidades distintas y desde allí me parece que es fundamental trabajar.
Y por último, creo que las universidades hoy tienen un reto importante y es empezar a pensar cómo formar sujetos políticos y no sujetos eminentemente especialistas de un saber sin contexto y sin realidad social. En esta perspectiva, William, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué piensas? Buenos días, Astrid. Qué gusto verte. Me uno a la voz de Rubiela. Nos agrada profundamente que una colega esté al frente del ministerio. Y bueno, esto yo creo que es una conversación que da pie a mirar otros horizontes para el campo, no solo en Colombia, en la región, en América. Muy interesante la asamblea, sus puntos, su agenda, y bueno, a la orden. Gracias, William. ¿Y qué piensas con relación un poco a esta responsabilidad social y este tema un poco del contexto y cómo va ese tema en el currículo, ¿no? Que es un poco tu experiencia? Muchas gracias. Mira, yo quiero compartir, tengo una cita, pero voy a dejar que la haga el padre de Rose. Con esto inició el informe de la Comisión de la Verdad. No sé si Y puedes me dar un parece, contexto sí, pequeñito para la Asamblea, que es la correcto. Comisión de la Verdad. La comisión es la responsable por parte de la sociedad colombiana de asumir un problema, una situación problemática fuerte que vive en nuestro país desde hace ya una buena cantidad de años, y los resultados de ese conflicto social, la participación y la responsabilidad de los diferentes actores del conflicto colombiano. Entonces, me gustaría mucho iniciar con una cita corta del padre de Rose, con lo que inició la presentación de ese informe de la sociedad colombiana y lo que esto puede significar a la hora de hacer un proceso de curricularización, no solamente en nuestro campo, en todas las disciplinas, en todos los campos, en toda la universidad, en la educación universitaria, pero también en la educación básica, en la educación formal y no formal. ¿Qué nos dice? ¿Qué reto nos plantea este informe? ¿Qué reto nos plantea para la educación, para la universidad? En palabras de lo que dice Rubiela, ¿qué universidad tenemos? En el contexto pues de la racionalidad tecnocientífica, ¿no? Y sus lastres también, no solamente sus aportes, también lo que ha dejado, no solamente en los campos y ciudades, también en nuestras mentes, porque currículo es selección de cultura no ingenua. Entonces escuchemos al padre de Rose. Voy a compartir pantalla. Dale, William. La sangre de tu hermano clama justicia desde tu tierra. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en el Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés. Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras,
Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos. ¿Qué le dice esto a la universidad? ¿Qué le dice esto a educadores y educadoras? ¿Qué le dice esto a los curricularizadores y curricularizadoras en la universidad? El informe dice entre 1985 y 2018 está hablando de 500.000 de homicidios, donde todos los actores han tenido responsabilidad. El Estado, las FARC, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, todos sumados, sumando energías, sumando política de la desaparición del desastre. Desplazados 8 millones de personas, desaparecidos 122.000 personas. ¿Qué nos dice esto a la universidad? ¿Qué le dice esto al campo, a la educación física, al deporte, a la recreación? ¿Será que estas urgencias sociales, estas emergencias sociales son las que nos dicen qué tipo de formación, qué tipo de hombre, mujer, qué tipo de sociedad, qué tipo de ciudad, qué relación establecer con el campo, con lo rural? Entonces, aquí lo que se plantea es qué eco, qué resonancia tiene esta realidad para los procesos de curricularización en la universidad, en el campo, el deporte, la recreación, la educación física, el tiempo libre. ¿Cómo resuena eso en nuestras mentes, en nuestras investigaciones, en nuestras proyecciones desde la universidad, en el papel como formadores? Es como una inquietud que se me genera con esta pregunta tan importante, tan potente que haces. Gracias, William. Yo creo que el llamado un poco desde la reflexión, por supuesto, y desde el drama que ha sido para nuestro país el conflicto social, es ¿qué le dice hoy el conflicto social de cada uno de sus países en los currículos de las universidades? Es decir, cómo muchas veces podemos dar la espalda a esto y seguimos en un proceso de curricularización de las universidades sin atender a unas urgencias, a unas emergencias que están pasando hoy en nuestras ciudades y nuestros países. Porque creo que América y América Latina especialmente ha venido sufriendo desde la dictadura hasta los países más demócratas, aparentemente unas sociedades y unos conflictos que hoy parece que muchas veces los dejamos de lado. Y si bien entendemos que la educación física, el deporte, la recreación pueden ser posibilidades para unir, para los valores, para todos los aspectos positivos que hemos venido conversando en estos 3 días, también creo que es una responsabilidad hacerlo mucho más evidente hoy en nuestros procesos de educación. Por eso, queridos compañeros, quisiera preguntarles cómo los educadores físicos atienden a esas responsabilidades sociales. ¿Cómo creen ustedes, y si se está haciendo desde la Universidad de Antioquia particularmente, respetando un poco esa que hemos puesto hoy como esa idea de contexto, será que la Universidad de Antioquia responde con su currículo a estas necesidades, a este país un tanto convulsionado que tenemos, o cómo seguimos pensándonos distantes, quizás fríos y un poco desatentos de esta realidad? Rubiela. Pues mi respuesta sería que no. Mi respuesta sería que no, porque es un currículo que tiene una distancia profunda con esa realidad social y ese contexto. Nosotros hicimos un trabajo que se llama Memorias a Sol y Sombra, recuperación de los profesionales de las expresiones motrices, y trabajamos con la gente que está en la calle, en el campo, que está en la cancha, que está en la alberca, que está en distintos escenarios a sol y sombra, y recogimos ese saber y nos dimos cuenta, y de hecho los llamamos los sabios, y nos dimos cuenta que para nada se habían incluido en las reflexiones curriculares estas realidades que nos rodean. El Instituto de Educación Física al que hace referencia tiene una maravillosa organización por grupos de investigación. Eso me parece un logro fuerte. No obstante, no se da un paso claro
entre los logros de las investigaciones, los hallazgos, las propuestas y la estructura curricular. Para mí, hablando en términos de Bourdieu, hay un distanciamiento entre ese capital simbólico, que es el saber, que está anclado, que sigue siendo decimonónico en muchas de sus cosas, inclusive sus denominaciones, pero también en ese capital social. Mi teoría, queridísima Astrid y público y William, es que estamos muy atravesados por la idea de la modernidad y por mucho que la hemos cuestionado, no hemos salido de allí. Justamente esa modernidad muy amparada en lo ontológico, en el sujeto, en lo que piensa, en el sí mismo, y creo que es importante dar un paso de lo ontológico a la alteridad. Y eso no se logra. No es un cuerpo de uno, es un cuerpo colectivo. Es un cuerpo que hemos construido colectivamente. Yo creo que lo que nos trae William ese video, y es un poco lo que estoy trabajando, ese es el resultado. Ese desprecio al cuerpo cosificado, objetivado, es el resultado de seguir instalados en un pensamiento que privilegia la racionalidad razonable, la razón racional, y que desprecia la razón poética, la razón sensible, la razón que tiene otros matices. Creo que es importantísimo mirar a los otros, entender que hay otros, y eso implicaría reconocer las diferencias. Mi primera propuesta sería hacer de las unidades académicas un territorio de paz. No lo son, no lo son. Tenemos mucha retórica en torno a la paz, hemos construido muchos asuntos sobre la paz, pero las unidades académicas, la experiencia formativa, que es la que estamos hablando y trabajando, no corresponde, no está instalada en un territorio de paz. Yo creo que estamos lejísimos de dar cuenta de las realidades y seguimos en debates un poco ingenuos, ¿cierto? Sobre epistemologías y asuntos, pero desconocemos mucho cómo las consecuencias contundentes de la manera como hemos construido y configurado el conocimiento y la manera en que experimentamos el saber. Yo creo que hay unas consecuencias fuertes y que por eso todo ese potencial maravilloso que tiene nuestro saber, en tanto involucra a los cuerpos y el movimiento como un asunto vital, no hemos tenido tiempo de darnos cuenta de ese potencial que allí se ha desperdiciado. Yo creo que la propuesta sería pensarnos como comunidad académica, construir allí territorios de paz y luego empezar también o simultáneamente, paralelamente, caóticamente, complejamente, pensar esa realidad, asumirla y entendernos como parte de ella. Es que la academia es parte de la realidad. Y la academia se ha distanciado. Hablamos del otro como de un otro distinto. Me parece interesante ese video que trae William, porque justamente es un desprecio por la corporeidad, lo que permite ese trazo, esa historia nuestra de vejación, de aniquilación, de invisibilización del otro, porque el otro no existe, existe es cada uno. Ahí dejo a Astrid. Cuéntanos. Astrid, no te escuchamos. Dale, William. Bien, mira, afortunadamente, escuchando a la profesora Rubiela, no, yo creo que hay un paso que hay que reconocer. No nos hemos quedado como algunos pedagogos críticos haciendo un cuestionamiento y cruzándonos de brazos. En la experiencia que he tenido en los últimos días por la Universidad del Valle, por la Universidad Pedagógica, por la Universidad del Tolima, por la Universidad de los Llanos, por algunas universidades latinoamericanas, yo he visto que la gente también en nuestra región
está dando pasos significativos. Acabo de ver un trabajo sobre el currículo de una mujer potente, una mujer trinitaria, aquí arribita de Venezuela, en el Caribe. Espectacular el trabajo. Hay pasos muy importantes. Hay una palabra que se inventó sin permiso de la RAE. Un hombre de la Laguna del Cocha, de Pasto, que hace parte, es un líder de la ADC, la Asociación para el Desarrollo Campesino, y este hombre ha acuñado un concepto que a mí me trasnocha, se llama disoñar. Yo creo que en muchos lugares lo que soñamos que sea, ya está siendo. Yo oigo de la pedagógica el proyecto Yajaira, ¿es que llama? Ministra. Guaira, el proyecto Guaira. Yo escucho ese trabajo de los campesinos del Cocha, donde este señor Luis Octavio López, León Octavio, perdón, Osorno, acuña ese concepto de soñar. Dice, esto es un neologismo creado por él, por esos participantes de la Asociación para el Desarrollo de la Laguna del Cocha, para expresar que su trabajo lo han diseñado a partir del diálogo colectivo, buscando hacer realidad sus sueños de una sociedad justa y solidaria, a pesar de del terror que han sufrido. Tenemos que ir más allá de las palabras y la angustia del padre de Rose y la angustia que nos genera. No podemos cruzarnos de brazos. Y en las universidades y en las escuelas rurales donde estamos yendo con el tema de las prácticas de la educación física y nuestros trabajos de investigación, vemos que hay pasos, que hay gente que se está sacando las manos del bolsillo en ese proceso de curricularización. Miren ustedes en el Instituto de Educación Física, por decir un lugar, en este momento hay un proceso de transformación curricular profundo en el que estamos participando con los problemas normales de la participación. Pero miren ustedes que allí se está movilizando un proceso de curricularización que empieza por preguntarse cuáles son las urgencias y las emergencias que deben marcar la formación de los profesionales del campo del deporte, la educación física, la recreación, etcétera. Miren, ¿cuál es la pregunta orientadora? Pero ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Sí, como nos dice el 1330, pero ¿cuál es el proyectable de enseñanza? ¿Qué pone el profesorado? Porque en este asunto del 1330 del decreto ministerial tenemos que decir que nuestras universidades, nuestras escuelas van más allá del aprendizaje. También hay un profesorado, hay una enseñanza. El profesor pone. El profesor no solamente es un cuidador, el profesor pone lo suyo. Está la evaluación, las evidencias evaluativas, los contenidos, la selección de cultura para trabajar esos sueños, para diseñar ese currículo. Mi propuesta, muy humilde, de la mano de este campesino de la Laguna del Cocha, es diseñemos el currículo de la universidad para formar hombres y mujeres que puedan en estas generaciones venideras, porque van a atender niños y niñas en 10, 15, 20 años, sacar las manos del bolsillo y tratar de hacer una Colombia, una región que pueda vivir dignamente. Eso diría yo, ministra. Gracias. Bueno, aquí el tiempo es muy corto y vamos a ir cerrando. Yo quisiera finalmente una reflexión, Rubiela y William, sobre la formación en deporte, digamos desde la universidad, y cómo lo ven ustedes, y qué ha pasado con ello al interior un poco de los programas, a pesar de todas las discusiones epistémicas que hemos tenido un poco allí, ¿no? Bueno, yo empiezo diciendo que celebro todas estas propuestas de las que habla tan apasionadamente William. La pregunta fue sobre el Instituto de Educación Física y yo hablé de la estructura curricular que no responde a la realidad. Y sigo parada en ello. Creo que sí hay pasos y, como digo, los celebro profundamente, pero no encuentro todavía hasta ahora. Puede que haya propuestas, pero hasta el momento no he visto ese paso. Yo quiero invitarlos a que hay un texto que se sacó hace rato, en el 2016,
Se llama Modos de las expresiones motrices, paisajes y didácticas, donde hablan 45 profesionales del campo, de su experiencia y de su hacer, de su realidad aplicada. Es importante. Y en ese texto hay un último acápite que son reflexiones sobre el campo. Allí hay una propuesta de transformación curricular donde está incluido el profesor William Moreno, nuestro queridísimo y que en paz descanse, José Fernando Tavares, Juan David Gómez, Juan Francisco Gutiérrez, Saúl Franco, Víctor Molina y pues yo. Ahí yo creo que hay unas pistas muy interesantes porque eso fue justamente el resultado de una investigación que nos dio unas líneas de fuerzas y nos dio como una perspectiva sobre ese campo. Creo que eso está ahí, por lo que yo percibo, William, de todo modo me retiré ya hace rato, pero creo que de eso que propusimos a la realidad, ese paso está lento. Frente al deporte y la formación del deporte, creo que es una realidad que no podemos soslayar, que el deporte de competencia es también un patrimonio cultural que tiene una historia profunda y significancias profundas en la cultura y en la sociedad. Lo que sí creo es que hay que repensarlo en términos de poderes, en términos de economía y en términos de formación. Creo que el deporte hace rato, sobre todo este que vivimos de competencia, el deporte profesional, dejó hace mucho rato como la idealidad que moviliza la práctica deportiva. Creo que habría que recuperar eso. Si no podemos estar sin deporte de competencia, sin ligas, sin representaciones, sin mundiales, sin olímpicos. Eso es sustantivo para la historia de la humanidad. Eso es un patrimonio cultural insoslayable. Insisto, lo que hay que reformular es la formación en esos campos y también poner el ojo siempre en la escuela. Por mi parte, la reflexión me hace recordar a Yerbiesta, a Sebastián Pla, un mexicano, al profesor Noriega de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que el campo y este encuentro, señores y señoras asambleístas, este encuentro, esta convocatoria de la ministra y el Ministerio del Deporte, nos están diciendo que el deporte tiene muchas aristas. Esta discusión es una arista. No, estas conversaciones discúlpenme con todo el respeto, yo creo que deben venir a los terrenos del deporte, la educación física, la recreación, el ocio. La misma ley del deporte, la ley 189, abre un panorama para el campo. Algunos decimos que la educación física podría tener un lugar ahí. Y estos personajes que mencioné han declarado la necesidad de hacer un manifiesto mundial, que solo los manifiestos no bastan para hacer de las políticas realidad. Pero hay que educacionalizar la educación. Una paradoja, ¿cómo así que educación? Y es que la educación se ha educacionalizado, se ha despedagogizado. Sí, y el deporte, es mi propuesta, mi reflexión, debe educacionalizarse. El deporte debe educacionalizarse. En alto rendimiento, la iniciación deportiva, el deporte escolar, el deporte para todos, etcétera. Debe consolidarse un proceso de educacionalización del campo. No solamente educacionalizar la educación física, que se ha instrumentalizado, como dice la profesora, que se ha venido a menos, un poco por los efectos colaterales de la racionalidad tecnocientífica, de la modernidad, etcétera. Pero es muy importante coger la voz, coger el relevo, que no solamente sea Sebastián Pla en México, Noriega en la pedagógica, Yerbiesta en América, etcétera, del norte, quienes estén convocando a esto.
uno ve en los currículos universitarios que en el área de la salud hay un proceso de deseducacionalización de la salud. Pero hay colegas que desde salud pública aquí, desde medicina, nutrición, están buscando, ahora se está formulando un doctorado de todas las áreas, de toda el área de la salud, que se llama educación y salud. ¿Por qué los colegas del área de la salud están convocando a la intersección entre esos dos campos? Porque la educación debe estar allí con la salud. Debe estar con el deporte, debe estar con la nutrición, con la microbiología, con la ingeniería, con la arquitectura. Hay que educacionalizar la universidad. Cojámosle voz a ese llamado, a ese clamor, porque toda esa funcionalización, instrumentalización que advierte la profesora Arboleda está menguando la universidad, la está reduciendo. La universidad está capturada por intereses espurios. Y nosotros tenemos la responsabilidad, desde nuestras cátedras, desde nuestras investigaciones, desde los diálogos con las comunidades, recuperar esa educacionalización de lo que hacemos. Esa sería como una reflexión que me queda sobre ese asunto. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Era un corto abrebocas, lo seguiremos nosotros ya en otro momento. De verdad, mi agradecimiento a Rubiela y a William. Y quisiera cerrar entonces con una reflexión final. Para nosotros en Colombia es fundamental hoy el papel de las universidades desde el Ministerio del Deporte. Consideramos que las universidades tienen la posibilidad de transformar sociedades y transformar a aquellos que de alguna manera impactarán de manera más directa a través del deporte, la educación física y la recreación a nuestra población. Por eso el compromiso de articularnos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, un poco en esta vía, pero también con las universidades, haciendo un llamado a que pensemos esos currículos de una manera contextualizada, que diseñemos, como dice William, desde los territorios, porque creemos en que sí es necesario cambiar el papel de la educación física y el deporte y la recreación, pero a partir de las mismas personas. Yo creo que en muchas situaciones pareciera que nosotros damos políticas, pero esas políticas son desde el escritorio y nuestras realidades en Colombia son diversas, son cambiantes y tenemos que acudir a ellas de diversas maneras. Hoy, en un gobierno del cambio, nos pide escuchar a la gente, nos pide escuchar sus necesidades y sus territorios, pensarnos desde nosotros mismos un conflicto social que hemos atravesado durante largos años y que el cuerpo, ese cuerpo con el que nosotros hacemos deporte, educación física y cuerpo que somos, ese cuerpo sintiente, se ha venido desmembrando y nosotros no hemos prestado atención a ello. Queridos compañeros, el deporte para nosotros, como lo dice Rubiela, es un patrimonio cultural, pero que debe repensarse desde la perspectiva de la gente, para atender a sus necesidades y a sus requerimientos. Muchas gracias por la escucha y espero que este conversatorio se lleven algunas reflexiones desde lo que estamos haciendo desde el Ministerio del Deporte en pro de un país que clama un cambio social. Muchas gracias, Joana.